En la madrugada del 15 de septiembre de 2018, María Elena Vázquez murió durante 3 minutos y 42 segundos. Pero eso no fue lo más extraño de aquella noche. Lo más perturbador fue lo que ella recordaba del otro lado y lo que encontraron en su equipaje 5 años después. Bienvenidos a Ecos del Silencio, donde los misterios más profundos encuentran su voz. Si las historias que desafían la realidad te fascinan tanto como a nosotros, suscríbete ahora, porque esta investigación podría cambiar tu percepción sobre la vida y la muerte para siempre. Era una noche como cualquier otra en la carretera federal que conecta Guadalajara con Puerto Vallarta. El asfalto húmedo reflejaba las luces intermitentes de los vehículos que transitaban por esa arteria vital del occidente mexicano. María Elena Vázquez, una contadora de 43 años originaria de la Ciudad de México, conducía su Honda Civic blanco hacia la costa. Había decidido tomarse unas vacaciones después de meses de trabajo intenso en su despacho contable. Su destino: un pequeño hotel boutique en Sayulita, donde planeaba desconectarse del mundo durante una semana. La lluvia había comenzado a caer con intensidad hacia las 11 de la noche. María Elena era una conductora experimentada. Había recorrido esas mismas carreteras decenas de veces durante sus viajes de trabajo por el interior del país. Pero esa noche, algo era diferente. Una sensación extraña la acompañaba desde que había salido de Guadalajara, una premonición que no lograba explicar. Era como si una voz interior le susurrara que debía tomar otra ruta, que debía detenerse, que no siguiera adelante. Sin embargo, su mente racional desechaba estos pensamientos atribuyéndolos al cansancio acumulado. El accidente ocurrió exactamente a las 11:47 de la noche, según el reporte oficial de tránsito. Un tráiler que transportaba materiales de construcción perdió el control en una curva cerrada. El conductor, posteriormente identificado como Roberto Mendoza, de 56 años, se había quedado dormido al volante después de conducir durante 18 horas consecutivas. El impacto fue devastador. El Honda Civic de María Elena quedó completamente destruido, comprimido entre el tráiler y la barrera de contención de concreto que separaba los carriles. Los primeros en llegar al lugar del accidente fueron una pareja de turistas estadounidenses que viajaban unos kilómetros detrás. James y Susan Morrison llamaron inmediatamente a los servicios de emergencia mientras intentaban ayudar a los heridos. Roberto Mendoza había salido del tráiler con heridas menores, principalmente cortes y contusiones. Pero María Elena estaba inconsciente, atrapada en los restos retorcidos de su vehículo, con signos vitales prácticamente imperceptibles. La ambulancia tardó 43 minutos en llegar debido a la lluvia torrencial y la ubicación remota del accidente. Durante ese tiempo, James Morrison, quien tenía entrenamiento básico en primeros auxilios, intentó mantener estables a ambos accidentados. Sin embargo, María Elena perdió el pulso 3 veces durante la espera. Cada vez, James logró reanimarla mediante compresiones torácicas básicas, pero su estado era crítico. Su respiración era casi inexistente, tenía múltiples fracturas y una hemorragia interna severa que se evidenciaba por la palidez extrema de su piel. Cuando finalmente llegaron los paramédicos, María Elena fue declarada en paro cardiorrespiratorio. Durante el traslado al Hospital General de Puerto Vallarta, murió clínicamente durante 3 minutos y 42 segundos. Los equipos médicos lograron reanimarla nuevamente, pero su pronóstico era reservado. Había sufrido traumatismo cráneoencefálico severo, fracturas múltiples en costillas y pelvis y daños internos que requerían cirugía inmediata. Lo que ninguno de los presentes esa noche podía imaginar era que María Elena había experimentado algo durante esos minutos de muerte clínica.
algo que la marcaría para siempre y que, 5 años después, cuando encontraran una libreta oculta en su equipaje, revelaría detalles imposibles de explicar. Detalles que no solo cuestionarían la versión oficial del accidente, sino que abrirían una ventana hacia misterios que la ciencia aún no puede comprender. La historia de María Elena Vázquez no terminó esa noche en la carretera mojada. En realidad, apenas comenzaba, porque lo que ella vio, sintió y experimentó durante su muerte temporal desafiaría todo lo que creemos saber sobre la frontera entre la vida y la muerte. Y lo que registró en esa libreta secreta 5 años después cambiaría para siempre la percepción de quienes se atrevieran a conocer su testimonio completo. Puerto Vallarta despertó el 16 de septiembre bajo un cielo despejado que contrastaba dramáticamente con la tormenta de la noche anterior. La ciudad costera, conocida por sus playas doradas y su vibrante vida nocturna, mantenía su rutina habitual mientras en el Hospital General se desarrollaba un caso médico que desafiaría toda explicación lógica. Los pasillos de urgencias aún conservaban el aroma antiséptico mezclado con el salitre del mar que penetraba por las ventanas abiertas, creando una atmósfera única que caracteriza a los hospitales costeros mexicanos. El Hospital General de Puerto Vallarta era una institución modesta pero eficiente, construida en la década de 1980 con esa arquitectura funcional típica de los centros médicos públicos mexicanos. Sus muros de concreto pintados en tonos verdes y blancos albergaban tanto las esperanzas como los temores de una comunidad que dependía de sus servicios. El doctor Alejandro Herrera, jefe del servicio de urgencias, tenía 27 años de experiencia atendiendo todo tipo de emergencias médicas. Había visto accidentes automovilísticos devastadores, ahogamientos, infartos fulminantes y casos que desafiaban su comprensión médica. Pero nunca había presenciado algo como lo que ocurrió con María Elena Vázquez. María Elena había sobrevivido a la primera cirugía de emergencia. Los médicos lograron controlar la hemorragia interna y estabilizar sus fracturas más críticas. Sin embargo, permaneció en estado de coma inducido durante 4 días. Su familia, notificada por las autoridades, viajó inmediatamente desde la Ciudad de México. Su hermana Carmen, una profesora de secundaria de 40 años, se convirtió en su guardiana constante. Carmen conocía a María Elena mejor que nadie. Eran confidentes desde la infancia, compartían todo. Por eso le resultaba tan extraño que su hermana hubiera decidido viajar sola a Puerto Vallarta sin mencionarle nada previamente. Durante esos 4 días de coma, algo inexplicable comenzó a suceder. Las enfermeras del turno nocturno reportaron que María Elena hablaba en sueños, pero no de manera incoherente como es común en pacientes con traumatismo craneal. Sus palabras eran claras, precisas y describían lugares y personas con una viveza extraordinaria. La enfermera Guadalupe Morales, una mujer experimentada de 55 años, decidió grabar algunas de estas conversaciones nocturnas en su teléfono móvil, sintiendo intuitivamente que podrían ser importantes más adelante. El despertar de María Elena el 19 de septiembre fue tan sorprendente como su supervivencia. Abrió los ojos exactamente a las 3:33 de la madrugada y lo primero que dijo fue: «El hombre del sombrero negro me dijo que no era mi hora todavía». El doctor Herrera, quien había sido llamado de emergencia, quedó perplejo por la lucidez inmediata de su paciente. Generalmente, los pacientes que despiertan de comas prolongados experimentan confusión, desorientación temporal y espacial. Pero María Elena parecía completamente consciente de dónde estaba, qué había pasado, e incluso recordaba detalles específicos del accidente que, médicamente, no debería poder recordar debido al trauma cerebral sufrido. Lo que más inquietaba al doctor Herrera era la transformación de María Elena.
Carmen, su hermana, insistía en que esta mujer que había despertado era diferente a la María Elena que conocía. No se trataba solo de los efectos físicos del accidente. Había algo en sus ojos, en la forma de hablar, en su presencia misma que había cambiado profundamente. María Elena siempre había sido una mujer práctica, escéptica, completamente enfocada en los números y la realidad tangible. Pero la mujer que había despertado hablaba con una serenidad espiritual que jamás había mostrado antes. Durante las siguientes semanas de recuperación, María Elena compartió fragmentos de lo que había experimentado durante su muerte clínica. Hablaba de un lugar que describía como un vasto campo de luz dorada, donde el tiempo no existía y donde había encontrado a personas que reconocía, pero que habían muerto años atrás. Mencionaba conversaciones detalladas con su abuelo materno, quien había fallecido cuando ella tenía 8 años y quien le había transmitido mensajes específicos para otros miembros de la familia. Lo más perturbador era que estos mensajes contenían información que María Elena no podría haber conocido, detalles íntimos sobre la vida de su abuelo que solo él podía saber. El proceso de recuperación física fue extraordinariamente rápido. Los médicos habían estimado que necesitaría al menos 6 meses de rehabilitación y que posiblemente quedarían secuelas permanentes. Sin embargo, María Elena mostró una recuperación que el equipo médico calificó como milagrosa. En solo 8 semanas pudo caminar sin asistencia, sus fracturas sanaron con una rapidez inusual y las pruebas neurológicas no mostraron ningún daño permanente en su cerebro. El doctor Herrera documentó meticulosamente cada aspecto de su recuperación, consciente de que se encontraba ante un caso médico extraordinario. Durante este periodo, María Elena desarrolló una rutina particular. Cada mañana, temprano, caminaba por los jardines del hospital y se sentaba en una banca específica desde donde podía ver el mar. Allí permanecía durante horas, aparentemente meditando o en profunda contemplación. Las enfermeras notaron que otros pacientes se sentían atraídos hacia ella, buscando su compañía y consuelo. Sin proponérselo, María Elena se había convertido en una especie de consejera espiritual informal dentro del hospital. Carmen observaba estos cambios con una mezcla de alivio y preocupación. Por un lado, su hermana estaba viva y se recuperaba milagrosamente. Por otro lado, sentía que había perdido para siempre a la María Elena que conocía. Esta nueva versión de su hermana hablaba constantemente sobre propósitos de vida, misiones por cumplir y mensajes que había recibido del otro lado. Carmen, siendo una mujer pragmática como había sido María Elena anteriormente, luchaba por comprender y aceptar esta transformación radical. Los meses que siguieron al alta médica de María Elena estuvieron marcados por una serie de eventos inexplicables que comenzaron a generar inquietud en quienes la rodeaban. De regreso a la Ciudad de México, retomó su trabajo en el despacho contable, pero su comportamiento había cambiado de manera tan radical que sus colegas y clientes comenzaron a notar diferencias profundas en su personalidad. La mujer meticulosa y estrictamente profesional que habían conocido durante años, ahora mostraba una espiritualidad y una intuición que rayaba en lo sobrenatural. María Elena comenzó a experimentar lo que ella llamaba visiones claras. Durante las reuniones de trabajo, podía predecir con precisión inquietante eventos que afectarían a sus clientes. En una ocasión memorable, interrumpió una junta para advertir al señor Rodríguez, dueño de una cadena de restaurantes, que debía revisar inmediatamente las instalaciones eléctricas de su local principal, porque veía chispas naranjas y humo negro. 3 días después,
Un cortocircuito provocó un incendio que habría sido devastador si no hubiera sido detectado a tiempo gracias a la revisión preventiva que ordenó después de la advertencia de María Elena. Estos episodios se volvieron cada vez más frecuentes y precisos. María Elena podía describir con detalles exactos la muerte de familiares de sus conocidos antes de que ocurriera, predecir accidentes e incluso localizar objetos perdidos mediante lo que ella describía como conexiones energéticas. Sus predicciones nunca eran vagas o ambiguas como las de los supuestos videntes. Eran específicas, detalladas y se cumplían con una exactitud que resultaba perturbadora para quienes las presenciaban. Carmen decidió llevar un registro detallado de estas predicciones. Como profesora, tenía una mentalidad analítica y quería documentar objetivamente lo que estaba presenciando. Durante un periodo de 6 meses, registró 43 predicciones específicas realizadas por su hermana, de las cuales 41 se cumplieron exactamente como fueron descritas. Las 2 que no se cumplieron correspondían a eventos que, según María Elena, habían sido modificados por las decisiones conscientes de las personas involucradas. El cambio más notable en María Elena era su nueva relación con la muerte. Había perdido completamente el miedo a morir y, más perturbador aún, parecía saber cuándo y cómo morirían las personas a su alrededor. No compartía esta información directamente, pero Carmen notó que su hermana comenzaba a despedirse de manera extraña de ciertas personas, como si supiera que no las volvería a ver. En 3 ocasiones distintas, María Elena visitó inesperadamente a familiares lejanos para tener conversaciones importantes con ellos. En los 3 casos, estas personas fallecieron dentro de las siguientes 2 semanas. Durante este periodo, María Elena también desarrolló una compulsión particular: escribir. Cada noche, después del trabajo, se encerraba en su estudio y escribía durante horas en una libreta de cuero negro que había comprado específicamente para este propósito. Carmen intentó en varias ocasiones averiguar qué escribía su hermana, pero María Elena mantenía la libreta bajo llave y se mostraba evasiva cuando le preguntaban sobre su contenido. «Son mensajes», era todo lo que decía. «Mensajes que debo registrar antes de que se desvanezcan». La escritura nocturna de María Elena siguió un patrón extraño. Siempre comenzaba exactamente a las 11:47 de la noche, la hora exacta en que había ocurrido el accidente. Escribía en un estado que Carmen describía como de trance, sin pausas, sin correcciones, como si estuviera transcribiendo algo que escuchaba o veía con total claridad. Esta rutina se mantuvo durante casi 5 años, sin faltar una sola noche, excepto cuando viajaba por trabajo. Los vecinos del edificio donde vivía María Elena comenzaron a reportar fenómenos extraños durante este periodo. Luces que se encendían y apagaban sin explicación, sonidos de voces susurrando en los pasillos durante la madrugada, y una sensación generalizada de presencias invisibles. El conserje del edificio, don Esteban, un hombre de 70 años que había trabajado allí durante 3 décadas, confesó a Carmen que nunca había experimentado nada similar. «Es como si su departamento fuera un imán para cosas del otro mundo», le dijo con preocupación evidente. María Elena también desarrolló una relación especial con los animales. Los perros y gatos del barrio la seguían espontáneamente, como atraídos por una fuerza invisible. En el parque cercano a su casa, las palomas se posaban sobre sus hombros sin temor y Carmen presenció en varias ocasiones cómo su hermana parecía comunicarse con ellos mediante susurros inaudibles. Los animales respondían a estas comunicaciones de manera que desafiaba toda explicación lógica. El aspecto más inquietante de esta transformación era la gradual pérdida de peso de María Elena y su apariencia cada vez más etérea.
A pesar de comer normalmente, su cuerpo parecía volverse menos denso, más liviano. Carmen notó que su hermana proyectaba menos sombra de lo normal bajo la luz solar directa y que su reflejo en los espejos parecía ocasionalmente desenfocado o translúcido. Cuando le mencionó estas observaciones, María Elena sonrió con tristeza y respondió: «Es porque cada día me vuelvo menos de este mundo y más del otro». Durante el 4.º año después del accidente, María Elena comenzó a hablar sobre una fecha de entrega. Sin explicar exactamente qué significaba, mencionaba repetidamente que tenía una misión específica que cumplir antes de una fecha determinada. Carmen intentó obtener más detalles, pero su hermana se mantenía enigmática al respecto. Lo único que decía era que cuando llegara el momento adecuado, todo se revelaría y que la libreta negra contendría las respuestas que la humanidad necesitaba escuchar. El 15 de septiembre de 2023, exactamente 5 años después del accidente, María Elena Vázquez desapareció. Carmen llegó a su departamento esa mañana para acompañarla al desayuno dominical que compartían religiosamente desde hacía décadas, pero encontró la puerta abierta y ningún rastro de su hermana. No había signos de lucha, no faltaba dinero ni objetos de valor. La cama estaba tendida meticulosamente, como si María Elena hubiera desaparecido en plena actividad matutina. Lo único inusual era que la libreta negra había sido dejada sobre la mesa del comedor, junto a una nota manuscrita que decía: «Para Carmen, cuando sea el momento adecuado, te amo eternamente». La desaparición de María Elena generó una investigación policial que duró 6 meses sin arrojar resultados conclusivos. Las cámaras de seguridad del edificio mostraban a María Elena entrando a su departamento la noche anterior, pero no registraban su salida. No había actividad en sus cuentas bancarias, no utilizó su teléfono móvil y su vehículo permanecía estacionado en el garage del edificio. Era como si simplemente se hubiera desvanecido en el aire. El detective Jorge Morales, encargado del caso, declaró posteriormente que en sus 20 años de servicio nunca había enfrentado una desaparición tan inexplicable. Carmen guardó la libreta negra durante 6 meses antes de atreverse a abrirla. El duelo por la desaparición de su hermana y el miedo a lo que podría encontrar la mantuvieron alejada de ese objeto que sabía contenía secretos profundos. Cuando finalmente se armó de valor para leerla, en una tarde lluviosa de marzo de 2024, descubrió que contenía mucho más que las reflexiones espirituales que había anticipado. La libreta contenía un registro detallado y cronológico de eventos futuros, fechas específicas, nombres de personas y descripciones de acontecimientos que aún no habían ocurrido. Las primeras páginas de la libreta describían con precisión eventos que habían sucedido durante los años posteriores al accidente. María Elena había registrado terremotos con fechas exactas, cambios políticos específicos, muertes de personalidades públicas y eventos personales de familiares y conocidos. Todo estaba escrito en fechas anteriores a su ocurrencia real, como si María Elena hubiera tenido acceso a una línea temporal completa de eventos futuros durante su experiencia de muerte clínica. La sección más perturbadora de la libreta estaba dedicada a lo que María Elena llamaba el Gran Despertar. Según sus escritos, la humanidad estaba aproximándose a un momento de transformación espiritual colectiva que cambiaría fundamentalmente la naturaleza de la existencia humana. Describía eventos específicos que precederían a esta transformación. Desastres naturales en ubicaciones precisas, descubrimientos científicos revolucionarios y apariciones de personas con habilidades similares a las que ella había desarrollado después de su experiencia cercana a la muerte.
Carmen descubrió que varios de los eventos descritos en la libreta ya habían comenzado a cumplirse después de la desaparición de María Elena. Un terremoto previsto para abril de 2024 en Japón ocurrió exactamente en la fecha y con la magnitud especificadas. Un descubrimiento arqueológico en Egipto, descrito con detalles imposibles de conocer previamente, fue anunciado por científicos internacionales. 3 personas en diferentes partes del mundo comenzaron a exhibir habilidades psíquicas similares a las de María Elena después de experiencias cercanas a la muerte. La libreta también contenía mensajes personales para Carmen y otros familiares. María Elena había previsto la muerte de su tío Roberto con 2 años de anticipación, proporcionando instrucciones específicas sobre cómo ayudar a la familia durante el proceso de duelo. Había predicho el nacimiento de los gemelos de su prima Laura, incluso especificando que uno nacería con una marca distintiva en el hombro izquierdo, detalle que se confirmó exactamente como fue descrito. Lo más inquietante era la última entrada en la libreta, fechada el 14 de septiembre de 2023, un día antes de la desaparición de María Elena. En esa entrada describía su propio regreso definitivo al otro lado y explicaba que su misión en el mundo físico había terminado. Según sus palabras, había sido enviada de vuelta desde la muerte para servir como un puente de información entre ambos mundos, y que una vez completada esa tarea, debía regresar a su verdadero lugar de existencia. Carmen llevó la libreta al doctor Alejandro Herrera, quien había tratado a María Elena después del accidente. El médico quedó impactado por la precisión de las predicciones y la coherencia del relato. Juntos decidieron contactar al Instituto de Investigación Paranormal de la Universidad Nacional para que analizaran el documento. Los expertos confirmaron que la tinta y el papel correspondían a las fechas indicadas, descartando la posibilidad de que hubiera sido escrito posteriormente a los eventos descritos. El caso de María Elena Vázquez se convirtió en objeto de estudio internacional. Investigadores de fenómenos paranormales, médicos especialistas en experiencias cercanas a la muerte y físicos teóricos interesados en la naturaleza del tiempo y la conciencia viajaron a México para analizar la evidencia. La libreta fue sometida a análisis forenses exhaustivos que confirmaron su autenticidad y la imposibilidad de que hubiera sido alterada después de su escritura original. Sin embargo, las revelaciones más impactantes estaban aún por venir. La libreta contenía predicciones específicas para los próximos 10 años, incluyendo avances científicos que revolucionarían la comprensión humana sobre la conciencia, la muerte y la naturaleza de la realidad. También describía la aparición de más personas con habilidades similares a las de María Elena, sugiriendo que su caso era solo el primero de una serie de eventos que transformarían la humanidad. Carmen se convirtió en la guardiana oficial de este legado, trabajando con investigadores para verificar cada predicción y documentar su cumplimiento. Hasta la fecha, el 87% de las predicciones verificables se han cumplido con exactitud absoluta. Las que aún no se han cumplido están programadas para fechas futuras específicas, creando una expectación casi insoportable entre quienes conocen el contenido completo de la libreta. La pregunta que persiste es perturbadora. ¿María Elena Vázquez realmente murió en ese accidente de 2018 y lo que regresó fue algo diferente? ¿O su experiencia de muerte clínica le otorgó acceso a información que normalmente está vedada a los seres humanos? La respuesta podría redefinir todo lo que creemos saber sobre la vida, la muerte y la naturaleza de la existencia misma. Y si María Elena tenía razón sobre el gran despertar, todos nosotros estamos a punto de descubrirlo.
Si esta historia te ha impactado tanto como a nosotros, suscríbete a Ecos del Silencio porque continuaremos investigando casos como este que desafían los límites de nuestra realidad. ¿Crees que María Elena realmente visitó el más allá? ¿O existe una explicación científica para todo lo que experimentó? La libreta negra sigue revelando secretos y prometemos mantenerte informado sobre cada nuevo descubrimiento que emerge de este caso extraordinario. Porque si hay algo que hemos aprendido investigando estos misterios, es que la realidad siempre es más extraña de lo que imaginamos.